Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Gracia Angulo y soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú. Siguiendo con las actividades por la conmemoración del mes del bibliotecario en el Perú, les doy la bienvenida en nombre de la biblioteca a la presentación de los 3 nuevos títulos de la colección editorial Lectura, Biblioteca y Comunidad. Esta colección editorial, que nació en septiembre de este año, con los libros Criticar un río es construir un puente, de Silvia Castrillón, y Hacer de la lectura una experiencia, de Felipe Munita, recoge reflexiones e investigaciones de reconocidos expertos del ámbito nacional e internacional, y tiene como objetivo promover a la lectura como un derecho y también como una herramienta sociocultural, a las bibliotecas como espacio de desarrollo de las comunidades a las que atienden, y a las políticas públicas que inciden en todo el ecosistema del libro y la lectura. En esta oportunidad es una alegría presentar los 3 nuevos títulos: Una silenciosa revolución, experiencias de promoción de la lectura en la región central del Perú, del bibliotecólogo y docente peruano César Castro; La lectura como política, construyendo planes y políticas públicas, políticas nacionales del libro y la lectura, de José Castillo, que es especialista brasileño en políticas públicas del libro y la lectura; y libro Literatura, Imaginación y Silencio, nuevos desafíos en mediación de lectura, de Cecilia Bayur, especialista argentina en literatura infantil y juvenil. Desde hoy, todas estas publicaciones se encontrarán al alcance de la ciudadanía en general a través de la Biblioteca Pública Digital. Es preciso que les comente que es una edición novenal, no estará a la venta, y la versión impresa se distribuirá de manera gratuita a nivel nacional en el Sistema Nacional de Bibliotecas, en espacios de lectura y en espacios formativos. Dicho esto, es un honor presentar a quienes me acompañan esta noche. Ezio Neira, sociólogo de la Universidad Católica del Perú, con un doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Brown. Él fue director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú. Ha enseñado literatura y escritura creativa en universidades de diferentes países. Ha publicado 3 novelas y un libro de no ficción, y actualmente es el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También nos acompaña César Castro. Él es docente y bibliotecario, natural de la provincia de Chupaca, en Junín. Ha laborado en la Biblioteca Nacional del Perú y en el Sistema Nacional de Bibliotecas, en la promoción de bibliotecas escolares, bibliotecas indígenas, y en todas ellas en el fomento de la lectura en diferentes contextos sociales y culturales. Ha sido decano del Colegio de Bibliotecólogos del Perú y miembro del Comité Permanente de la IFLA. Actualmente dirige la Asociación Achikyay, Centro de Investigaciones y de Promoción de la Lectura en Chupaca. Desde la sede de Achikyay ha recorrido los diferentes distritos y comunidades de la jurisdicción de Chupaca, lo que le ha permitido identificar, registrar y difundir experiencias relevantes sobre la promoción de la lectura en esa región. También nos acompaña Cecilia Bayur. Ella es profesora en letras, magíster en libros y literatura para niños y jóvenes. Forma parte del equipo de docentes de la especialización en estudios avanzados en literatura infantil y juvenil de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Es docente de literatura en educación primaria y en educación inicial en institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires. Además, es autora de los siguientes libros: La orfebrería del silencio, la construcción de lo no dicho en los libros álbum, también Oír entre líneas, el valor de la escucha en las prácticas de lectura, y Juego con palabras, palabras en juego. Y finalmente nos acompaña José Castillo. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Sao Paulo, profesor de la Universidad Estatal Paulista, investigador, conferencista, escritor, editor y gestor público. Actualmente es consultor
Dirigió la editora de la Universidad Nacional Estatal Paulista, también la Biblioteca Pública Mario Andrade en Sao Paulo, y fue secretario ejecutivo del Plan Nacional del Libro y la Lectura en Brasil. Ha presidido asociaciones de editoriales universitarias durante varios periodos y es consultor de organizaciones nacionales e internacionales en los campos académico, educativo y cultural. La ley 13696, promulgada en el 2018, que instituye la Política Nacional de Lectura y Escritura de Brasil, lleva su nombre en reconocimiento a su labor en defensa del libro y la lectura. Muchas gracias, José, César, Cecilia y Ezio, por acompañarnos esta noche. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, para que pueda comentarnos más sobre esta colección y sobre, de hecho, los proyectos que nos esperan. Buenas noches, Ezio, adelante. Muchas gracias, Gracia, y buenas noches a Cecilia, a César, a José. Es la verdad, he tenido oportunidad ya de decírselos fuera del aire, el gran honor que significa que se hayan sumado a esta colección, a la colección Lectura, Biblioteca y Comunidad, que como mencionaste, Gracia, es una colección que ha aparecido recientemente, apenas en el mes de septiembre, enmarcada la colección dentro de las diferentes actividades, acciones que estamos programando, que estamos realizando en el marco de las celebraciones de los 200 años de la Biblioteca Nacional, que se celebrarán el año entrante. Y parte de esas celebraciones, parte de la estrategia, incluye el desarrollo en 4 ejes de trabajo, uno de los cuales es el eje de acceso a la información. Y dentro de ese eje hemos trabajado pues una serie de acciones diferentes, entre ellas, por mencionar algunas, la Biblioteca Pública Digital, que está disponible para ustedes desde el mes de agosto y donde además van a estar también los libros de esta colección. Y otra de las acciones dentro de esta colección es la que tiene que ver justamente con la creación y el desarrollo de una colección como esta, que es una serie de libros que para mi gusto es de muchísimo valor, porque creo que permiten, por un lado, recoger información acerca de proyectos, como en el caso, por ejemplo, del señor César Castro, ¿no? Proyectos de promoción de lectura de larga data, ¿no? Es decir, libros que permiten también construir una suerte de historia de las labores hechas en favor de la formación de lectores en el Perú. Pero también, por supuesto, es una colección que permite el diálogo, la discusión de ideas, la discusión crítica de ideas alrededor justamente de los temas relacionados con la formación de lectores, ¿no? Con la formación de lectores desde temprana edad. Y en ese sentido también, por supuesto, el trabajo que se puede hacer con la literatura infantil para la formación de lectores es un trabajo evidentemente muy valioso y muy potente, y en ese sentido el libro de Cecilia Bayur creo que también va a permitir una aproximación muy interesante a la literatura infantil, ¿no? Y en el caso de José, como ya mencionabas tú también, Gracia, y esa es otra de los ejes de la colección, que tiene que ver justamente con las políticas públicas en relación con los temas de la lectura, de la formación de lectores, de la mediación de lectura, de las políticas públicas también alrededor de las bibliotecas, ¿no? De la creación de bibliotecas. Entonces, en ese caso, la experiencia que José Castillo ha tenido en el desarrollo de políticas y planes en estos temas en el Brasil, y que ahora pone a disposición de nosotros en el Perú a través de la lectura como política, creo que también puede significar un aporte, estoy seguro en realidad que significará un aporte muy importante con miras a la futura aprobación de una política nacional de la lectura, la escritura y las bibliotecas en el Perú, que como sabemos viene ya siendo diseñada, construida, validada desde hace ya unos años. Yo no quiero extenderme más porque evidentemente aquí los protagonistas son tanto Cecilia como José y como César. Les quiero dar para terminar de nuevo la bienvenida y agradecerles mucho que se hayan sumado a la colección. El año que viene, por cierto, continuaremos reforzando esta colección. Tenemos prevista la publicación de 8 títulos más
donde por supuesto se suman más autores peruanos, pero también estamos sumando el año que viene autores provenientes de Chile, autores provenientes de Estados Unidos. En fin, es una colección que además, por supuesto, procura tener una mirada local, pero también tener una mirada puesta en experiencias de otras partes del mundo, ¿no? Una mirada local que a la vez mira el mundo. Creo que eso también es parte del espíritu con el que se ha venido construyendo esta colección. Así que nuevamente muchas gracias. Ojalá que estos libros sean de provecho de todos ustedes y pues bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Ezio. Ahora, aunque Latinoamérica es la casa de todos, vamos a comenzar por nuestra primera casita, por Perú, y le quiero dar la palabra a César Castro, que como dije es un bibliotecario y docente originario de Chupaca, y justamente el libro que está presentando esta noche, Una silenciosa revolución, experiencias de promoción de la lectura en la región central del Perú, habla de esta experiencia, ¿no? De acercar la lectura en entornos rurales que tienen características muy particulares y a las que César Castro nos invita a adecuar estas estrategias de promoción y a prestar atención a esas especificidades para que realmente las actividades tengan un impacto, ¿no? En la comunidad. Así que César, por favor, comenta con los lectores, con los que nos están viendo, un poco acerca de tu libro. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches con el público que nos escucha o nos ve. En realidad este día pues es para nosotros motivo de mucha emoción porque se trata del lanzamiento de nuestro libro junto con los libros de connotados escritores de nuestra región. Y de verdad es un honor para mí. Tal vez, si bien en la mesa soy el de mayor edad y creo que soy el de menos producción bibliográfica. Sin embargo, quiero comentar algo que me dijo pues, un directo amigo también peruano, Oscar Colchado, conocido escritor de libros para niños y también de novelas. Él decía que los lanzamientos de libros tienen una particular importancia porque hasta ese momento el libro es del autor. Pero una vez que se presenta y que se lanza, el libro dejó de ser del autor para pasar a ser el libro de los lectores. Así que esta es una presentación emocionante, pero al mismo tiempo también una despedida, ¿no? Porque es el libro que, bueno, en el caso de ustedes debe haber sido mucho más fácil, pero en el caso de nosotros, los bibliotecarios, que tenemos un poco pesadito el pulso para escribir, nos ha costado. A veces recordamos a algún escritor, ¿no? Que compara la escritura con la maratón, con la carrera. Se empieza muy bien, con mucho entusiasmo, pero de pronto sientes que te flaquean las piernas y, ¿no? Quieres, ¿no? A veces en algún recodo del trayecto quieres desaparecer de la pista, pero ahí viene una palabra de aliento, ¿no? En este caso de gracia, de Cristel, que te regresa. Pero una vez que ves la meta, a veces no sé de dónde sale la energía y rematas y llegas a la meta, y creo que hoy día estamos llegando a la meta, y en mi caso muy emocionado al compartir esa mesa. Y no me queda sino agradecer a este baluarte de la bibliotecología peruana ahora, que es ¿no? Ezio Neira, que está dándole un dinamismo nacional e internacional a nuestra Biblioteca Nacional. Curiosamente, no hace mucho yo también comparé a Ezio, porque en 1943, cuando la Biblioteca Nacional fue presa de un incendio y el gobierno llamó a un joven bibliotecario e historiador, don Jorge Basadre, y él es pues nuestro fundador, el fundador de la nueva biblioteca y de la bibliotecología. Y curiosamente Jorge Basadre tenía exactamente la edad de Ezio, no sé si me equivoco, tiene 40 años, así que de Ezio y de sus 40 años esperamos mucho, espera mucho la bibliotecología, y desde ya, ¿no? El lanzamiento de esta colección de libros
No, es una expresión de las cosas de las cosas mayores que se nos vienen. Es un proyecto ambicioso, un proyecto editorial sumamente ambicioso, que se enmarca, como él mismo lo ha dicho, en un proyecto de reposicionamiento de la Biblioteca Nacional, cuyo proyecto como bibliotecario y como antiguo servidor de esa biblioteca, quiero confesarles a Cecilia y a nuestro a nuestro amigo brasilero, que hemos pasado 33 años en la casa en la Biblioteca Nacional, así que cada logro, cada nuevo proyecto que surge, pues es una alegría para mí. Entonces, ¿qué más? Decir este libro, bueno, nosotros cuando terminamos nuestra actividad profesional el año 2001, bueno, unos 10 años fuera del país con algunas actividades, regresamos y lejos de posicionarnos acá en Lima, pues nos fuimos a nuestro pueblo, a Chupaca. Nosotros provenimos de Chupaca y justamente me dijeron que paisanos nuestros nos iban a esperar, ¿no? Marcamasikuna, allí en Yachu. Estoy en mi lengua materna, que es el Huanca Limay o el Quechua Huanca. Entonces, nosotros regresamos para Chupaca y allí observamos que en verdad había habido mucho progreso material, mucho esfuerzo por mejoras, ¿no? La agricultura se había diversificado y había mucho avance en el desarrollo material, digamos, pero había habido, contrariamente, muy poco desarrollo en el aspecto cultural. Por eso es que preferimos quedarnos en Chupaca y allí hemos organizado una asociación que promueve la lectura. Curiosamente, estamos solos, pero ahora somos ya un gran grupo y la mayoría, pues casi todos jóvenes. Ya ustedes pueden imaginarse el impulso que... Entonces, como ya dijo Gracia, estando en Chupaca hemos recorrido los diferentes pueblos y hemos encontrado una serie de experiencias de verdad valiosas y que a veces no se difunden, no se visibilizan y quedan allí. Y siempre allí donde hay un maestro, siempre habrá una experiencia innovadora, siempre habrá una experiencia exitosa. Y eso es lo que encontramos en dos pueblos ubicados más o menos en 3.500 o sobre 3.550 y 3.900 metros sobre el nivel del mar, es decir, un poco alto y hace mucho frío, pero ese frío de la altura pues queda compensada largamente con el calor de la gente, con la amabilidad de la gente, y bueno, es así como nosotros logramos un poco compenetrarnos y identificar una experiencia que no nace en esos lugares, sino más bien en otra provincia de Huancayo, con la preocupación de los maestros. Vuelvo a decir, los maestros siempre están preocupados, siempre están interesados por mejorar su actividad. El profesor Denis Mucha, que seguramente nos está escuchando, en una provincia de Junín, se llama Satipo, allí juntamente con unos colegas empiezan a preguntar qué está pasando, por qué el rendimiento de nuestros alumnos es bajo, porque el rendimiento escolar se mide a través de unas pruebas que se llama evaluación censal, y esas evaluaciones arrojaban, ¿no?, digamos, resultados negativos. Ese hecho es que los reunió a los profesores y concluyeron en que un factor para esos bajos resultados era la baja comprensión de lectura. Por consiguiente, no se olviden, o perdónenme, debo aclarar que el profesor Denis Mucha es profesor de matemática. Imagínense, desde la matemática surge esta inquietud. Empiezan a analizar y se dan cuenta que los alumnos, después de la última clase, aproximadamente tienen 10 horas libres. Entonces los profesores se preguntan, ¿y por qué no tomamos una porción de ese tiempo libre? Solamente 30 minutos fue la propuesta. Bueno, entonces más o menos configuraron
el proyecto, digamos, la propuesta inicial de estos profesores, utilizando esos 30 minutos del tiempo libre de los alumnos. Inicialmente se pensó que estos 30 minutos tenían que ser lectura puramente de los alumnos, con la orientación, con el seguimiento y casi diría la vigilancia de los padres de familia. Denis Mucha y el equipo de profesores difunden hasta que llegan a la Dirección Regional de Educación de Junín, que es la instancia regional que norma la actividad educativa. Imagínense que la Dirección Regional de Educación a veces, o las direcciones regionales, a veces impermeables ante la inquietud de los maestros, decide acoger esa estrategia y la convierten en 30 minutos de oro para leer en familia. Se convierte en una estrategia metodológica para promover la lectura, para fortalecer el plan lector que ya existía en los programas escolares y para mejorar la comprensión de la lectura. Salen las directivas, se difunden las directivas, y después de las direcciones regionales hay unas organizaciones que se llaman Unidades de Gestión Educativa Local, UGEL se llama. En Chupaca hay una UGEL que norma, que supervisa, que orienta las actividades de toda una jurisdicción, en este caso casi de dos provincias, de la provincia de Chupaca y de Concepción. Bueno, resulta que el año 2019 la UGEL de Chupaca decide implementar esta estrategia, 30 minutos de oro para leer en familia. Bueno, los resultados son diversos. Esta estrategia no es la única que desarrolla la escuela, sino es un conjunto, es parte de un conjunto de estrategias que forman parte del plan lector. Pero definitivamente, no me voy a extender mucho, la estrategia, si bien estaba dirigida a mejorar la lectura de los alumnos, con la vigilancia y la participación de los padres y también de los profesores, de pronto se convierte en una estrategia para hacer leer a la familia. Incluso las personas de la familia, los miembros de la familia, el papá o mamá que no sabían leer, también podían escuchar la lectura de sus hijos. Y con la misma exigencia que se le daba a sus alumnos, o acogiéndose a las exigencias que recibían los alumnos de parte de la escuela, ellos también dijeron, nosotros también queremos ir a rendir exámenes a la escuela de las lecturas, porque hemos entendido las lecturas. Algunas lecturas se traducen en, digamos, en maquetas, en gráficos, y otras lecturas en teatralización. Los padres van a teatralizar sobre la lectura que han comprendido, no solamente digamos, para sus hijos, sino en lugares públicos, en la propia escuela, en actividades escolares, en fin, algo que he percibido y que espero que tomemos en cuenta. En esos lugares, en estas áreas rurales donde la carencia es casi total de los servicios básicos, no hay agua, no hay desagüe, ¿qué decir de los servicios públicos? ¿Qué decir de servicios de lectura? Ya no hay bibliotecas, ni siquiera hay un kiosco donde se pueda, ¿no?, expender diarios. En esa zona, la escuela se convierte en un motor de cambio social. Gracias a los brazos de la escuela, llegan a, digamos, hasta el hogar, hasta las familias, los libros de la escuela, los libros de la institución educativa, pero bajo unas características especiales. Una alianza estratégica entre la familia y la escuela, entre profesores y padres de familia. Oiga, esa es una estrategia que no tiene pierde. A partir de esa estrategia se puede construir todo. Yo no conozco otros lugares donde los padres de familia están tan decididos de participar en el proceso educativo de sus hijos en los programas de lectura. Seguramente pensando que la educación les va a sacar de la pobreza. Todas sus esperanzas están cifradas en la educación, por consiguiente en la lectura y en toda actividad que impulsa la escuela. No me voy a referir a la otra escuela de San Blas,
donde también casi con la misma filosofía de los padres, de los profesores de San Pedro, estoy ahí refiriéndome a San Pedro de Sulucán, a la comunidad más alta. En la otra comunidad que está a 3.500, igualmente un grupo de profesores, bajo el liderazgo de la directora, empieza a implementar esta estrategia de 30 minutos, pero con algunas variantes. Por ejemplo, hogar que no tiene libros, inmediatamente es asistida por la escuela, que desplaza parte de su colección a los hogares. La propia escuela se configura casi como un ambiente de lectura. Desafortunadamente no tenemos las fotografías. No hay un ambiente, no hay un pasadizo, no hay un lugar de la escuela donde no haya un espacio para leer. Y todo construido como esfuerzo de la comunidad, con material reciclado, en fin, con cojines en el lugar, y todo espacio aprovechado para promover la lectura. Bueno, yo no quiero extenderme. Hay varias expresiones de este 30 minutos, de esta estrategia, 30 minutos de oro para leer en familia. Como vuelvo a decir, el haber logrado incorporar el libro y la lectura a las familias que no están familiarizadas con el libro y la lectura. Segundo, tal vez construir una relación de confianza entre escuela y familia, que es la base, como hace rato dije, para construir cualquier proyecto educativo. Una relación, digamos, una responsabilidad compartida de la lectura y yo diría, un compromiso de los padres de familia en todo el proceso de la lectura. Si hubiera tiempo, tal vez me hubiese gustado explicarles algo de los padres de familia San Pedro, por ejemplo, de la zona alta. Ellos casi no están en la casa. Ellos tienen que alejarse a los lugares donde tienen el ganado, a veces por 1 semana o 2 semanas no están. Entonces, pero por la educación de los hijos, mira, han tenido que reprogramar sus actividades, y esa escuela y esa institución educativa incluso tuvo ese acierto de habilitar un espacio a la entrada del colegio, que no es exactamente el colegio donde los padres de familia y sus hijos podrían leer si acaso no hubiera material de lectura en la casa. Bueno, nosotros organizamos el año 2019 el segundo Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares, que se realizó en Chupaca. Tuvimos la suerte de invitar a 10 instituciones educativas, entre muchas otras, para que nos contaran su experiencia sobre los 30 minutos de oro para leer en familia. Las 10 instituciones tenían experiencias relevantes, algunas incluso aplicando tecnología. El WhatsApp lector, por ejemplo, una profesora. Estoy hablando de una etapa previa a la pandemia, ¿no? Entonces, pero la madre de familia del Colegio San Blas fue invitada a exponer su experiencia familiar, su experiencia como madre de familia. No saben ustedes, dejó un auditorio sumamente reflexivo y pensativo con todas las etapas que había pasado esa familia. Un esposo que no quería saber nada de la lectura porque llegaba muy cansado en horas de la tarde. De pronto, poco a poco, fue familiarizándose con la lectura y les gustó la lectura. Y no quiero decir más, la madre de familia ese día dio las palabras de clausura de este evento internacional o nacional con visos de internacional, y ella dijo que todo esto que estoy diciendo hubiera sido imposible hace algunos meses, y todo esto se lo debo a la lectura. Estimados amigos, parte de lo que he dicho, ¿no? Y apenas he dicho una parte de lo que está escrito. Agradezco infinitamente a los profesores de estos 2 colegios, de San Pedro de Sulucán, de San Blas, de estas 2 comunidades, a sus directoras. Una particularidad de estos directores, por decir, ¿no? Su liderazgo.
su liderazgo. Cuando llegamos al Colegio San Blas, por ejemplo, la directora del plantel no se presentó como directora, sino como miembro del equipo docente de la institución educativa. Miren, solamente para, ¿no?, para demostrar que esta profesora está, ¿no?, esta profesora no está haciendo, digamos, no quiere tener ningún protagonismo, y el protagonismo, decía ella, lo tenemos todo el equipo docente. Estimados amigos, espero este libro, que en realidad es digamos, es la contribución de la Biblioteca Nacional, gracias justamente a esta institución, podrá el público leerlo, podrá criticarnos, podrá decirnos que faltó algo, pero desde ya yo les pido disculpas, les ofrezco disculpas a los profesores y a las comunidades de ambas, ¿no?, de estos pueblos, San Pedro y todo, y San Pedro y San Blas. Tal vez seguramente que no he podido, ¿no?, mencionar a todos los protagonistas de esta experiencia, pero estoy seguro que ellos también se van a sentir muy orgullosos y orgullosas de ser parte de este pequeño libro. Y para terminar, quiero recordar algo que José Castillo alguna vez escribió en uno de sus libros. Decía que los planes nacionales de lectura se construyen a partir de pequeñas experiencias. Algo de eso dijiste, José, no necesariamente en gabinetes ni en oficinas, sino a partir de esas pequeñas experiencias. Achiquia, esta organización de bibliotecarios y jóvenes, con ese objetivo se ha desplazado hacia el interior del país, y desde allá queremos contribuir con un granito de arena, identificando y difundiendo experiencias. Y si ustedes nos ayudan, ojalá en breve podamos construir el gran repositorio de experiencias de promoción de lectura a nivel nacional. Y si es ahora con la tecnología, no solamente sería nacional, sería internacional, con la política, con esas orientaciones que está imprimiéndole ESIO a la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias. Gracias, profesor César Castro. Yo creo que sí, su libro va a ser de referencia y vamos a, de hecho, en la colección incluir otras experiencias como la suya, como la de las bibliotecas rurales que hay en el Perú, y distintas experiencias que, como dice, desde la propia comunidad están haciendo que la lectura sea ese faro, esa luz, como es Achiquillay, y que están revolucionando la vida en las familias y en las comunidades. Así que muchísimas gracias más bien por confiar en la biblioteca. Y ahora le quiero dar la palabra a Cecilia Bayur. Ella es autora del libro Literatura, Imaginación y Silencio, Nuevos Desafíos en Mediación de Lectura, y nos ha entregado un libro muy, pero muy lindo, que además creo que dialoga mucho con el libro que hizo Felipe Munita. Creo que van a ser un buen tándem, y que van a inspirar mucho a aquellos que se dedican a trabajar justamente con la literatura infantil y juvenil y los procesos de mediación, de intermediación. Buenas noches, Cecilia, por favor, coméntanos un poco sobre tu libro. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Estoy muy feliz, muy agradecida por que este libro nuevo forme parte de la colección Lectura, Biblioteca y Comunidad, que bueno, que ya tiene esos 2 libros que comentaron y estos 3 que hoy se presentan, así que agradezco mucho todo el trabajo que hemos ido construyendo para que hoy lleguemos a este encuentro. Me parece que, bueno, que es una colección que aporta al pensamiento, a la discusión en una época tan compleja como la que estamos viviendo actualmente. En mi caso, se trata de una serie de artículos que tienen que ver con la relación entre literatura, imaginación y silencio, ¿no? El tema del silencio y de la escucha son temas que vengo trabajando tanto a nivel teórico como en las prácticas de formación y de mediación. Y justamente en el primer artículo propongo una relación entre imaginación y silencio, ¿no? Siempre la palabra imaginación es una palabra, por supuesto, relacionada con el arte, ¿no? Y relacionada con el conocimiento en general, ¿no? Me parece que yo empiezo diciendo que se trata de un término esponja, ¿no? Un término que absorbe muchas significaciones, ¿no? Y entonces me parece
interesante discutir y profundizar acerca de un enunciado que es muy, muy usual en todos los lectores y en futuros y futuras maestras, en mediadores, ¿no? De que suelen elegir aquellos libros o aquellos objetos culturales que abran la imaginación, ¿no? Ese enunciado, abrir la imaginación, puede tener una apariencia a primera vista, bueno, primero muy alentadora, porque abrir la imaginación es lo que deseamos, pero justamente lo que intento, sobre todo en el primer artículo del libro, es profundizar acerca de qué implica abrir la imaginación, tanto en los textos mismos como en situaciones de lectura, ¿no? Entonces, bueno, tratar de ver qué decimos cuando hablamos de imaginar, ¿no? Y justamente a partir de análisis de textos concretos, sobre todo textos poéticos, pero también textos que tienen que ver con el vínculo entre la palabra y la imagen, como el caso de los libros álbum, ¿no? Me pregunto justamente cómo opera en los textos mismos a partir de la relación y el balance entre lo dicho y lo no dicho, la construcción de los imaginarios, ¿no? Y ahí lo que encuentro es que la lógica de la imaginación es muy cercana a la lógica de la metáfora, ¿no? Porque la metáfora justamente implica un viaje, y ahí estoy usando una metáfora para hablar de la metáfora, ¿no? Justamente implica un traslado, ¿no? Un traslado hacia un mundo o una zona que conecta lo presente con lo ausente, ¿no? Entonces, justamente, cómo lo hace en cada caso, cada poema, cada libro, cada objeto cultural, ¿no? No necesariamente vinculado con el mundo de la infancia, sino con el mundo de los lectores y las lectoras y espectadores y espectadoras en general, ¿no? Entonces, bueno, mi manera de entrar al tema es justamente, quizás medio paradójicamente, es en vez de hablar de libros y de textos silenciosos, de qué pasa con el silencio, decido hablar sobre qué pasa con aquellos textos que son ruidosos, que son los que yo llamo verborrágicos, ¿no? Textos que se caracterizan por sobredecir, por explicar, por tratar de guiar los sentidos, ¿no? por apagar el silencio, justamente, ¿no? Justamente a partir de distintas maniobras que pueden darse tanto en el texto escrito como a nivel de la ilustración, o también como a nivel de la edición, ¿no? El ruido puede estar también en la edición, por ejemplo, cuando se guía a partir en una contratapa, por ejemplo, a las lectoras y a los lectores hacia un sentido único o predeterminado que se pretende que sea el que se quiere alcanzar, ¿no? Y me parece que, bueno, aprender a detectar esos ruidos en los textos es una de las maneras también de valorar el silencio, ¿no? O los silencios. Hablando de los silencios, ese es el título del segundo artículo, ¿no? Que se llama El silencio como voz abierta a la escucha, ¿no? Ahí hablo, enseguida me corrijo a mí misma, digo, no me estoy refiriendo al silencio, sino a los silencios, ¿no? Pensando los silencios en plural, ¿no? Como una de las formas que ocurren en toda conversación, ¿no? Como un diálogo, como una manera de abrirse a la escucha, ¿no? A la escucha de lo que otras y otros tienen para decir, ¿no? Y entonces trato de indagar sobre los silencios vistos de una perspectiva para nada elitista, sino inclusiva, ¿no? Que tenga que ver justamente con abrir el juego también a la posibilidad de verbalizar lo que muchas veces está callado por distintas violencias, ¿no? Violencias simbólicas o violencias que tienen que ver también con cuestiones de género, ¿no?
bueno, justamente uno de los temas es qué pasa con cómo se silencia la voz de género, de determinado género, ¿no? Como el caso de las mujeres, ¿no? A través de operaciones del machismo en el lenguaje, ¿no? Es una de las cosas que menciono en relación con cómo se manifiesta lo callado, ¿no? Y bueno, justamente yo relaciono la idea de silencio con escucha, porque en intervenciones didácticas, en intervenciones, por ejemplo, de lo que ocurre en las escuelas o en las bibliotecas, ¿no? Muchas veces hay como ciertos órdenes, ¿no? O ciertas maneras de control y de temporalidades para regímenes de cuándo se debe hablar y cuándo se debe callar en situaciones de lectura, ¿no? Entonces me parece que poner en jaque esos órdenes rígidos a partir de maneras más orgánicas y más interesantes del juego entre la voz y el silencio, forma parte de una didáctica muy rica, ¿no? Que justamente hace que la relación entre voces y silencios sea posible en situaciones de lectura literaria, ¿no? De modos que habiliten, ¿no? Habiliten el diálogo de saberes, ¿no? El último texto se llama Ficción y Verdad, ¿no? Desafíos actuales de la mediación de la lectura. Y bueno, me parece que es un texto, quizás, si bien considero todos los textos políticos, ¿no? Quizás este sería como el que más se encarna en la situación actual, en una época sacudidora para los asuntos que tienen que ver con el creer, con las creencias y con la verdad, ¿no? Una época en que los límites entre ficción y realidad se vuelven a veces muy difusos, ¿no? Y la verdad es cada vez más puesta a prueba, y pareciera que el impacto emocional vale más que cualquier validación científica, ¿no? Entonces, bueno, cuando en el contexto, ¿no?, en que estamos viviendo suceden estas cuestiones, es interesante preguntarnos qué sucede con la ficción, ¿no? Y qué sucede con las ficciones que están destinadas a el público infantil y juvenil, ¿no? Donde lo que yo observo es en ciertas zonas de la ficción una tendencia a lo que llamo a desficcionalizar, ¿no? Que es usar la literatura y las ficciones con un fin predeterminado, muchas veces un fin políticamente correcto, ¿no? Que amparado en discursos bien pensantes, que pueden ser de cualquier signo ideológico, ¿no? Lo que se dedican es a usar las ficciones para que digan determinadas cosas, ¿no? Cosas predigeridas, ¿no? Y por lo tanto, justamente lo que caracteriza la ficción artística, que sería la multisignificación o la polisemia, queda como capturada en intencionalidades únicas, ¿no? Entonces, bueno, por eso en este artículo hablo de lo políticamente correcto como una forma de lo desficcionalizante, ¿no? Y asocio también con otras tendencias actuales como el usar las ficciones también para hablar de una manera monopólica de los discursos emocionales, ¿no? De lo que se llama educación emocional, ¿no? Que es, bueno, todo un tema que desarrollo en ese artículo. Bueno, como no me quiero extender demasiado, invito a leer y en todo caso a discutir. A mí me encanta poder polemizar, discutir, ver más ejemplos. Quería terminar, ya que el libro tiene mucho que ver con la relación entre imaginación y la posibilidad de transformación a partir de la imaginación. Quería terminar con una cita de Ursula Le Guin, del libro Contar es escuchar, que dice así, con eso cierro mi participación. Dice,
No conoceremos nuestra propia injusticia si no podemos imaginar la justicia. No seremos libres si no imaginamos la libertad. No podemos exigir que alguien intente alcanzar la justicia y la libertad si no ha tenido la oportunidad de imaginar que se puede alcanzar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cecilia. Bellísima la cita también. Y además de todo lo que has dicho, que has hecho un resumen súper claro de los 3 artículos de tu libro, yo creo que también es una muy buena guía de lecturas de poesía, el primer artículo, porque los poemas que has seleccionado, ¿no? Denise Levertov, Roberto Poirós, Wisława Szymborska, sí. Siempre me resulta difícil pronunciar ese apellido, pero es una selección maravillosa, así que creo que los lectores van a disfrutar mucho leerte, y bueno, y como dices en una parte de tu libro, dejar que el pájaro vuele, ¿no? No enjaular al pájaro, dejar que la imaginación haga su trabajo. Muchísimas gracias, Cecilia. Y ahora le doy la palabra a José Castillo. Él es el autor del libro Hacer de la lectura, la lectura como política, construyendo políticas y planes nacionales del libro y la lectura. Y como mencionamos al inicio, él es un experto, consultor, y ha diseñado la política y el plan del libro en Brasil. Así que va a ser un libro de referencia, sobre todo para nuestro país, que actualmente está en el proceso, ¿no? de construcción de este plan y esta política. José, por favor, si nos puedes comentar un poco sobre tu libro. Muchas gracias. Y quiero, antes de todo, decir de mi satisfacción con la invitación que la Biblioteca Nacional de Perú, por intermedio de Ezio, que hice esta invitación hace algunos meses. Me quedé muy feliz con la invitación, hasta porque ya estuve en Perú hablando de planes de lectura, en un gran diálogo muy importante, justo con Ezio y algunos otros colegas y amigos peruanos. Y fue una satisfacción también y al mismo tiempo una oportunidad de hacer una reflexión acerca del propio Plan Nacional de Lectura en Brasil, que está haciendo casi 15 años. El tema de la colección, por otro lado, me parece fantástica, ¿no? Es una iniciativa muy importante, lectura, bibliotecas y comunidad. Es una síntesis muy feliz de todo que necesita un país para se tornar un país de lectores, ¿no? La lectura como eje de actuación, la biblioteca como el instrumento más potente para llegar de manera democrática a todos los pueblos de un país, y la participación de la comunidad como algo esencial para que todo eso ocurra, ¿no? Entonces, doy gracias tanto a Ezio como a Gracia y todo. Les agradezco todo ese tiempo de diálogo. Quiero agradecer también, aprovechar la oportunidad, agradecer a una amiga brasileña que acompañó un poco la lectura de mis manuscritos, Rosalia Guedes, que estuve también conmigo en la construcción del Plan Nacional de Lectura, así como muchos otros compañeros y compañeras aquí de Brasil, ¿no? Al mismo tiempo, hacer esta colección, ¿no? Hacer parte de una colección, es un honor y un gusto, principalmente por compartir con los colegas como Cecilia, como César, como Silvia, como Felipe. Y me parece que esto es una idea muy importante que proporciona la colección de hacer un diálogo latinoamericano, ¿no? Es algo muy importante, no solamente editorial, como cultural, y expresa no solamente amistad, mas expresa una complicidad de propósitos de tenermos una región más democrática, más auténtica, más sostenible y que pueda responder al mundo y a sus desafíos de manera unitaria. Es por eso que, hablando de esta unidad y de este diálogo latinoamericano,
es que yo hice una dedicación de mi librito a Pedro Visconti, un amigo peruano que fue fundador de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, y que en 1987 hice una frase, que era la frase de OLAC, de la asociación, que decía justamente esto: integrarnos es una necesidad, lograrlo es nuestra tarea. Y me parece que es justamente esto que necesitamos, dialogar mucho más entre nosotros y buscarnos los caminos comunes de Latinoamérica. El Plan Nacional de Libro y Lectura, o Planes Nacionales de Lectura, como más conocemos en Latinoamérica, y también en Iberoamérica, Portugal y España también hace parte de este esfuerzo que viene desde la resolución de jefes de Estado en 2003, en una reunión de una cumbre de jefes de Estado en Bolivia. Desde 2003, la idea de planes nacionales de lectura ha tomado casi una centralidad diferente de los varios otros momentos en que se buscó una política pública de lectura. Y es justamente a partir de una decisión política de tener planes nacionales de lectura que yo hablo un poco desde el principio del libro, y es casi como un hilo de conducción de toda la argumentación que hago en las varias partes de capítulos del libro, ¿no? Antes de todo, es importante nosotros decirnos que una política nacional de lectura es, antes de todo, una decisión, y es una decisión nacional por su desarrollo sostenible, por su manutención y ampliación de la democracia, y haz lo que todo por una inclusión social de todos la gente de un determinado país o de un determinado territorio. La política de lectura comprende que el Estado, antes de todo, debe hacer la organización de todos los movimientos de formación de lectores que ya existen en el país, como nos habló, por ejemplo, César, en sus relatos muy importantes y muy fundamentales para entender en verdad un plan de lectura. No es el Estado o el gobierno poner una orientación única, algo que es gestionado y pensado solamente en las salas de gobierno. Pero el Estado debe tener la capacidad y al mismo tiempo la sabiduría de hacer el incentivo y al mismo tiempo garantizar el diálogo de las muchas diversidades que todos los países y los territorios tienen en relación a la lectura. Y para esto, antes de todo, es importante decir también que el papel del gobierno, el papel del Estado en este momento, es justamente su método más eficiente, es escuchar siempre, ¿no? Y a partir de la escucha, analizar y incentivar las múltiples posibilidades de leer el mundo. Implica, ante de todo, el respeto a todas las formas de la palabra, desde la palabra de la oralidad hasta el respeto a los múltiples idiomas que se hablan en nuestros países, ¿no? O sea, el respeto se junta a la escucha y el incentivo también se junta para trabajarnos con las múltiples culturas, con las múltiples lecturas que nuestros pueblos hacen de sí mismo y del mundo, ¿no? O sea, por ese conjunto de razones, un Plan Nacional de Libro y Lectura solamente puede ser democrático, hecho por todos y para todos. Este
es básicamente una argumentación central del libro y también, creo yo, de toda intención política de hacer un plan nacional de lectura en un país democrático. Además, los países no democráticos no quieren saber de lectura, ¿no? Esa es una verdad de principio, ¿no? Parte la lectura o la política de la lectura también de una determinada concepción de cultura, que aquí en Brasil, en la época del ministro Gilberto Gil, nosotros concebimos de la siguiente manera, ¿no? La idea de cultura como un derecho de todos, la idea de cultura como el valor simbólico de un pueblo y la idea de cultura como economía creativa. Por eso, formación de lectores es más do que una actitud de un programa, pero es una concepción también de comprensión de lo que es la cultura y de cómo nosotros debemos caminar por esta comprensión, ¿no? Formar lectores es más do que enseñar las letras del alfabeto o la descifración de los caracteres de las palabras, pero es buscar en las palabras el significado de las cosas y del mundo. Ya nos decía Paulo Freire, ya no más solamente un brasileño, pero un latinoamericano y un hombre mundial de todos, ¿no? De muchas partes del mundo. Nosotros siempre escuchamos de Paulo Freire una frase muy famosa, muy conocida. Antes de leer la palabra, nosotros leemos el mundo y por diversas formas, ¿no? O sea, por eso y por todo este conjunto de razones, ¿no? Nosotros al pensar y al crear planes nacionales de lectura, nosotros tenemos también que tener la ambición de la complejidad, ¿no? Tenemos que tener la ambición de pensar de manera amplia, de manera conjunta, de manera total, de todas las cosas que hacen parte de la educación, de la cultura y de la producción de toda una nación, ¿no? Por eso que siempre hablo que los cimientos de un plan nacional de lectura es siempre la conjunción, la cooperación muy estrecha entre el Estado y la sociedad, por un lado. Y también el otro cimiento es justamente la participación conjunta de la educación y de la cultura haciendo lectores. Con estos dos cimientos, que son la base de construcción de los ejes, como hicimos aquí en Brasil, nosotros aquí miramos 4 ejes. El primer, la democratización del acceso al libro y la lectura. Democratizar el acceso, tornar posible la aproximación de la gente con los libros, con la lectura, en todas sus plataformas, tradicionales y contemporáneas. Al mismo tiempo, es importante que los libros sean impulsionados, sean incentivados por gente. Estamos hablando de gente, no estamos hablando de números o de cosas abstractas. Entonces, libros que son hechos por gente necesitan de gente para hacerlo conocido, para hacerlo divulgado. Entonces, el segundo eje es justamente la formación de mediación de lectores, ¿no? De gente que pueda presentar libros, presentar lecturas, presentar posibilidades, dialogar, escuchar, respetar. El tercer eje es justamente el valor simbólico de la lectura, del libro y de la lectura. La gente no puede valorar o que no conoce, o que está muy distante, o peor, o que su historia de exclusión no permitió que él tuviese algún acceso a este instrumento cultural, educacional y de humanidad, ¿no? Entonces, hacer acciones de valoración del simbólico, del libro y de la lectura.
Y el cuarto eje, que incluye toda la cadena de producción, de autoría, por lo tanto los escritores, los editores, los distribuidores, los libreros, toda la cadena de producción de libro, que es justamente la valoración y el incentivo a la economía del libro. Todo eso es muy importante, se pensar en un conjunto, en una cosa que trabaja junta buscando lectores. Porque al final de todo esto existe una persona, que es el lector, que organiza todo el restante. O trabajamos por el lector y para formarlo, o nosotros estamos trabajando para nadie. Entonces, a partir de estos puntos, ¿no?, es que yo parto la argumentación de todos los libros y hago todo una descripción de lo que hicimos en Brasil en los años de implantación del Plan Nacional de Lectura, básicamente entre los años de 2006 y 2010, a donde tuvimos realmente muchas acciones importantes, a donde todos los ejes y los dos cimientos trabajaron juntos, ¿no? Esto es muy fundamental, que nosotros hoy podamos decir a todo Latinoamérica que fue posible, que fue posible. Y si todavía hoy pasamos por un periodo gubernamental extremadamente contrario a todo esto que construimos en años pasados, todavía es importante decirles también que el planteo fue muy fértil, que nosotros tenemos en Brasil hoy, por todas las partes de este país, la continuidad del Plan Nacional de Lectura hecho en las ciudades, en las municipalidades, en los territorios de todo el país, porque no hay más el plan del gobierno, a nuestro plan, de nuestra sociedad, porque nosotros todos los construimos en conjunto, escuchando, trabajando, dialogando y trayendo más do que todo las grandes experiencias del pueblo, de la gente que hice y hace la formación de lectores desde mucho tiempo. Entonces, como las acciones pequeñas son importantes, las grandes también son importantes, las medianas también, todo es importante. Y el plan tiene esta posibilidad de trabajar con la conexión de todo eso y darle objetivos, darles temporalidad, y cuando el Estado tiene la oportunidad de juntar todo ese esfuerzo nacional y ponerlo en conjunto con sus planes de gobierno y cambiarlo para una política de Estado, que como política de Estado está muy arriba de los partidos políticos, de los gobiernos temporales, ahí sí nosotros podemos decir que el país y nuestros territorios tienen la posibilidad y la esperanza de sermos países y territorios lectores, ¿no? Esto todo, mis amigos, es una lucha de largo plazo. Sabemos de esto. Caminamos mucho, muchas veces regresamos, pero siempre caminamos. Y todo el camino se hace con mucha lucha, con mucha seguridad de que estamos en el camino de construcción de mejor condiciones para los pueblos, para nuestros países, para nuestros territorios, ¿no? O sea, es un trabajo que va a necesitar de mucha cooperación, de mucha unidad de la cadena del libro, de la lectura, de la literatura y de las bibliotecas. Y con esto yo espero, encierro aquí esta breve presentación, agradecer una vez más la oportunidad de estar con vosotros, de tener este libro circulando por Perú, y espero que sea un libro de provecho para este país que tanto admiro y para todo el pueblo peruano. Gracias por todo
y gracias por participar. Muchísimas gracias, José. De todas maneras va a ser un libro útil porque además, si bien comienzas con un texto reflexivo y cierras con una arenga de viva la lectura en el Perú y en toda América Latina, la forma en la que has descrito los pasos, has aclarado los conceptos también, los fundamentos de los planes, los ejes, creo que para cualquier gestor o para cualquiera que esté involucrado en este proceso de construcción de los planes o las políticas, va a ser de muchísima utilidad. Así que muchísimas gracias a Cecilia, a César, a José. Creo que los 3 libros, a pesar de que se enfocan en distintas, bueno, por su propia expertise, por su propio bagaje o especialización, sin embargo, los 3 tienen muy presente esta postura de escucha y de diálogo, ¿no? En los 3 está esa figura presente, y creo que en todos los libros de la colección, esta manera de escuchar al otro, de atender al otro, y de también, como decía José, la colección apunta a que la lectura se convierta en una herramienta de transformación social y de mejora y de un motor que lleve a construir una sociedad más democrática, más justa, más equitativa y también más humana. Muchísimas gracias a los 3. Hoy día no tenemos preguntas, pero sí nos han mandado saludos. Esta es la maravilla de la tecnología, que además de congregarnos a todos nosotros, nos mandan saludos desde el Perú, desde Jauja, desde Chimbote, desde Piura, desde la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra. Mandan saludos al profesor César Castro desde su asociación, Achiquillay. Y también nos han estado viendo desde Brasil, desde Buenos Aires y desde Guatemala. Así que les transmito esos saludos. Les agradezco a los 3 por haber confiado en la Biblioteca Nacional del Perú y por habernos regalado libros que son realmente una inspiración para todos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y también a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Antes de despedirme, quiero recordarle al público que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Asimismo, les recomendamos continuar con las medidas sanitarias de prevención. Todas las sesiones como esta están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la BNP, en el Facebook, en YouTube y en nuestro podcast. Y vuelvo a recordarles que pueden leer los libros del profesor César Castro, de Cecilia Bayur y de José Castillo, así como los anteriores de Felipe Munita y Silvia Castrillón, en la Biblioteca Pública Digital, los que son peruanos o extranjeros residentes en el Perú, y también va a estar disponible en la BNP Digital para aquellos que no están en el Perú y que quisieran leerlo en línea. Muchísimas gracias a todos y todas, y muy buenas noches.